Hola chicos, bienvenidos nuevamente una vez más a las lecciones bíblicas del grupo de Estrellitas de Cristo. En esta ocasión, por ser un domingo muy especial, y no nada más este día, sino que a partir de hoy empezamos toda la semana hasta concluir el siguiente domingo, vamos a ver las lecciones acerca de la última semana de la vida de Jesús antes de morir en la cruz. Nosotros conocemos esta semana como Semana Santa, así que durante 2 semanas vamos a estar viendo lo que sucedió en estos días tan especiales. ¿Te parece? ¿Te quedas conmigo? Bueno, pues vamos a empezar a ver el contenido de toda esta semana. Durante este tiempo que nosotros conocemos como Semana Santa o también Semana Mayor, nosotros podemos ver que la Biblia nos habla acerca de ciertos relatos que sucedieron en este tiempo. Y a lo largo de estos relatos vamos a encontrar nosotros símbolos, los cuales podemos ver que están aquí ilustrados y los cuales nos pueden ayudar a entender lo que sucedió. Vamos a ver cuáles son estos símbolos. Tenemos unas monedas. Bueno, aquí se ven amarillas, pero en realidad fueron 30 monedas de plata. Después tenemos una corona que no es como la que imaginamos, hecha de oro con piedras preciosas, sino una corona de espinas. También tenemos una cruz. En el tiempo de Jesús, el morir en una cruz era una muerte muy indigna, reservada solamente para aquellas personas que eran los más malvados de todos. Pero también tenemos unos clavos, no chiquitos ni delgados como los que usamos para colgar algún cuadro en casa, sino eran gruesos, eran largos. También tenemos una esponja natural. Ahora las conocemos sintéticas, pero aquella estaba hecha precisamente de este animal, una esponja, de los animales marinos que no tienen huesos. Pero también vamos a ver un símbolo muy importante. En aquel tiempo, el templo tenía un velo, el cual hacía una separación entre los espacios. Y aquí vemos que está rasgado. Y los últimos 2 tienen mucho que ver el uno con el otro. Primero tenemos una gran piedra, grande, la cual se usaba como una especie de puerta para sellar un lugar y que nadie pudiera entrar a ese sitio. Y también tenemos unas sábanas. Pero fíjate aquí, qué importante es esto. Estas sábanas están limpias, están dobladas, están muy bien acomodadas. A lo largo de estas lecciones, las 2 que vamos a tener en los domingos, vamos a ver qué es lo que significa cada uno de estos símbolos que estamos estudiando. Así que quédate con nosotros para que podamos saber a qué cosas se refieren y sobre todo los hechos muy importantes que sucedieron en estos días. Muy bien, chicos y chicas, ¿recuerdan que en lecciones anteriores habíamos tenido la lección sobre el amor? Bueno, pues en esta ocasión vamos a ver la prueba de amor más grande que ha existido en toda la historia del universo y en toda la historia de la humanidad también. Bueno, nosotros aquí tenemos un corazón. Este corazón representa el amor que Dios tuvo por todos sus hijos, el amor que tiene por ti y también por mí. Y vemos que está la figura de un mundo. Esto significa que Dios nos ama, no importa si estamos aquí en América o si estamos allá en Asia muy lejos. Dios nos ama a todos y nos amó tanto que aquella vez en que Adán y Eva pecaron, Dios tuvo en sus planes enviar a un Salvador. Desde aquella ocasión, Dios ya sabía que iba a mandar a su Hijo para salvarnos a todos y que ninguno se perdiera de aquellos que creyeran en su nombre.
y así lo hizo. Dios desde entonces tuvo cuidado del mundo, tuvo cuidado de cada uno de sus hijos. Por eso vemos estas manitas que representan el amor que Dios tuvo, pero también el cuidado, la provisión, para que pasado el tiempo que Él ya había determinado, enviara a un Salvador, a nuestro Señor Jesucristo. Bueno, pues en temporadas pasadas, en Navidad, ya vimos que Jesús se encarnó, se hizo hombre y nació aquí en la tierra para que de esa forma pudiera tomar el cuerpo humano y pudiera tener su ministerio. Pero el punto más importante va a ser el que vamos a estudiar en estas 2 lecciones. Así que vamos a recordar un versículo muy importante en la Biblia. Este es San Juan 3:16 y nos dice que Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él, tú, yo, tu vecino, tu primo, tu familia, dice que no nos perdamos, sino que tengamos vida eterna. ¿Y cómo es que podemos lograr esto? Pues vamos a verlo en esta ocasión. Así que vamos a empezar nuestra lección en este domingo que es conocido como Domingo de Ramos, pero también le conocen como Domingo de Palmas. Y este es el preámbulo de la Semana Santa o la Semana Mayor, como yo ya te había dicho que llamamos a este tiempo. Así que hoy precisamente se celebra el Domingo de Ramos o el Domingo de Palmas. También se le conoce como entrada triunfal. Vamos a ver por qué. Tenemos nuestras ilustraciones. Aquí tenemos en el pizarrón una secuencia de todo lo que fue sucediendo en aquella semana. Nada más que quiero hacerte una aclaración antes de iniciar. Como yo acabo de decir, son meramente ilustraciones. A los niños pequeños, como a ti, les cuesta un poco de trabajo imaginar cómo sucedieron las cosas. Por eso nos ayudamos de estas láminas, para que nuestra imaginación pueda tener un entendimiento de qué fue lo que sucedió. Pero en realidad la Biblia no nos dice cómo era el rostro de Jesús, cómo era físicamente, ni las personas que lo rodeaban. Si acaso sabemos unos datos acerca de la edad, pero de la apariencia física no. Así que solamente esto es para que tú puedas entender lo que sucedió en aquella ocasión. Y dijimos que se le llama Domingo de Ramos o Domingo de Palmas porque se utilizaron estos elementos de las plantas, las ramas de los árboles y las palmas que crecían en aquella ciudad. Bueno, fíjense qué fue lo que ocurrió. Jesús ya sabía que Él iba a morir. Jesús siempre lo supo, pero tenía que tener un tiempo de preparación. Así que en este primer día Él se iba a dirigir a la ciudad, a Jerusalén, que era la capital. Entonces se fue con sus discípulos y le dijo a los discípulos: quiero que vayan y entren en tal poblado y van a conseguir un burrito que está ahí, un burrito en el cual nadie se ha sentado. Es un burrito, el que es joven y que no ha sido utilizado ni siquiera para llevar alguna otra carga. Y los discípulos le dijeron: bueno, Jesús, está bien lo que nos dices, vamos a ir y haremos lo que tú nos dices. Pero, ¿qué sucede si alguien sale de la casa y nos dice: ¿a dónde llevan ese burrito? Y Jesús les dijo: ustedes les van a avisar que el Señor lo necesita. Y muy bien, los discípulos entraron en aquel poblado en el cual Jesús les indicó y encontraron al burrito. En la Biblia nos dice pollino. Es un sinónimo de burrito, era un burrito joven. Y efectivamente salió alguien y les dijo: ¿a dónde llevan el burrito? Y él contestó: lo llevamos porque el Señor Jesús lo necesita. Y dice: ah, muy bien, adelante, pueden usarlo. Ya cuando llegaron a Jesús y estaban en la cercanía de Jerusalén, Jesús montó
en el pollino o en el burrito. Y ya estaba escrito en los profetas, en los libros de los profetas de la Biblia, que Jesús iba a entrar en Jerusalén, iba a entrar como rey, pero no de la manera en que tú y yo pensamos, así con vestiduras finas o con un caballo blanco así majestuoso, muy grande y con una corona. No, sino que Jesús entró a Jerusalén de la manera más sencilla. Y como rey, le iban tendiendo ropa sobre el piso, iban tendiendo las capas, iban tendiendo las ramas. Ahora, cuando queremos vitorear a alguien, usamos los mechudos o los pompones, ¿no? Como las porristas. Bueno, en aquel tiempo no había nada de eso, pero para vitorear a Jesús, lo que la gente hizo fue arrancar las palmas y las ramas de los árboles y se encaminaron hacia aquella avenida o hacia aquel camino en donde Jesús iba pasando, y empezaron a clamar: Hosana, Hosana, Hosana al hijo de David, Hosana. Y ellos creyeron que Jesús se iba a proclamar como rey, pero como un rey terrenal. Ya estaban ellos muy cansados del dominio del Imperio Romano, así que creyeron que Jesús iba a ser rey sobre el pueblo de Israel y que iba a instaurar un nuevo reino como en aquellos viejos tiempos bíblicos. Y entonces empezaron con unos poquitos, pero empezó a haber mucho alboroto, que las demás personas se asomaron y dijeron: mira, ¿qué es lo que hay ahí? Está pasando Jesús, vamos pronto. Jesús de por sí ya era muy famoso, pero ahora con esto que estaba ocurriendo, la gente lo quería ver más. Y salieron rápidamente de sus casas y llamaron a los vecinos y a todos los que tenían cerca, y comenzaron a hacer una valla también en donde empezaron a proclamar a Jesús. Tenemos una palabra aquí que es Hosana. Si tú revisas tu Biblia vas a ver que se repite en este relato. Y Hosana es una expresión en la que la gente quería dar a entender que estaba alabando a Dios. Y así pasó Jesús. Fue caminando, la gente acompañando a Jesús. Pero llegó un momento en el que la multitud se dispersó. Y nuevamente solamente quedaron Jesús y sus discípulos. La Biblia, a través de los 4 evangelios, nos va relatando lo que ocurrió subsecuentemente. Así que tú puedes ir al Evangelio de Mateo, de Lucas, de Marcos, de Juan, y vas a ver que cada uno de ellos va narrando cosas que fueron ocurriendo en el transcurso de estos días. Una de las cosas que ocurrió después de que Jesús había entrado a Jerusalén fue que él visitó el templo. El templo era un lugar muy importante desde los tiempos antiguos. Sin embargo, no se trataba de la misma edificación, puesto que los enemigos años antes habían destruido el templo y había sido reconstruido. Pero en esta ocasión Jesús entró y vio algo que sucedió y que no estaba bien. Cuando la gente iba al templo, tenía que ofrecer sacrificio, así como lo había estipulado Dios en la ley, para lo cual en el templo había corderos y varias cosas que se necesitaban para el sacrificio. Y la gente venía de muchos lugares lejanos y traía diferentes tipos de moneda, así como conocemos ahora el euro, el peso, los dólares, para dentro del templo y los usos que se le daba en él. El dinero tenía que ser especial, de tal manera que había que cambiar, como las divisas ahora, ¿no? Cuando vamos y cambiamos dólares por pesos. Entonces así también se tenía que cambiar. Pero lo que había ocurrido es que después habían incrementado otros negocios más y se cobraba. La gente buscaba ganancias y eso no era correcto. De tal manera que cuando Jesús entra al templo, ve cosas que Dios no había ordenado y que estaban mal. De tal forma que Jesús se enoja porque dice que lo consumió un celo
porque estaban haciendo cosas indebidas en el templo y que Jesús volcó las mesas de los cambistas. Él estaba muy enfadado porque el templo ya se había hecho un lugar de negocios. Cuando Jesús les dijo a todos los que estaban aquí que el templo había sido edificado para que fuera casa de oración. Sin embargo, todas estas personas la habían hecho cueva de ladrones por el giro que había tomado. Ya no iba la gente con la devoción de ir a adorar a Dios, sino con la intención de obtener un beneficio a través de los negocios. Entonces, aquí nos da una enseñanza Jesús de que siempre que vayamos al templo, debemos de hacerlo con reverencia. Pero no solamente estando así en el templo es como debemos de permanecer durante un culto. Ahora que estamos en nuestras casas y realizamos los cultos en ella, también debemos de tener la reverencia debida en el culto que estamos ofreciendo a Dios. Y pasaron los días. Si tú quieres revisar más a detalle lo que ocurrió, te invito nuevamente a que visites los evangelios que se encuentran en la Biblia. Son los primeros 4 libros que están en el Nuevo Testamento. Pero haciendo una recapitulación, vamos a ver que llegó el día que nosotros conocemos como Jueves Santo. Esta semana era muy especial, no solamente para Jesús y sus discípulos, porque se acercaba la muerte de Jesús, sino era muy especial para el pueblo de Israel en general, para los judíos, porque celebraban la Pascua. Recordarás que la Pascua era la fiesta en la que se conmemoraba la salida de Egipto y Dios había dado unas órdenes muy especiales de cómo se tenía que hacer esta celebración. Así que Jesús y sus discípulos también tenían que celebrar la Pascua. Y sus discípulos le preguntaron: Señor, ¿en dónde quieres que celebremos la Pascua? Y Jesús tenía muchos conocidos que estaban dispuestos a servirle, de tal manera que uno de ellos le había preparado un lugar especial para que él y sus discípulos cenaran. Se llamaba cenáculo. Y entonces Jesús les dijo que tenían que cenar en tal lugar y les dio las indicaciones de la preparación. Y los discípulos fueron y prepararon. Cuando llegó la noche, ellos se reunieron con Jesús y empezaron a tener una preparación para el momento en que tenían que comer lo que se había preparado. En primer lugar, Jesús tomó agua, tomó una especie de palangana, también tomó una toalla y empezó a lavar los pies de los discípulos. ¿Por qué hizo esto? Por lo siguiente: cuando nosotros vamos a consumir alimentos, lo que hacemos es lavarnos las manos, porque las manos son los miembros del cuerpo con el que manipulamos las cosas y llegamos a ensuciarnos. Pero en los tiempos de Jesús, más que ensuciarse las manos, se ensuciaban los pies, porque los caminos eran polvorientos y no tenían zapatos cerrados como nosotros, sino que usaban sandalias y se ensuciaban los pies. Pero también porque ellos no tenían mesas altas como nosotros, donde se sentaran con sillas a la mesa, sino que quedaba cerca los pies de la mesa, y entonces para no contaminar los alimentos se tenían que lavar los pies. Pero esto tenía que hacerlo un sirviente, o en el caso de que no hubiera sirvientes, tenía que ser la persona de menor jerarquía, de menor importancia. Pero aquí Jesús, que era el maestro, empezó a lavar los pies de los discípulos. Y Pedro rápidamente le dijo: no, Señor, ¿qué estás haciendo? Yo no voy a permitir que hagas tal humillación de lavarme los pies. Y Jesús le dijo: tienes que dejar que te lave los pies, porque si no, entonces no tendrás parte conmigo. Y después lo entendió Pedro y le dice: Señor, no solamente lávame los pies, sino aún la cabeza. Eso quería decir que Pedro quería seguir teniendo la comunión con Jesús. Después de haber sido lavados, ya estaban preparados para tomar los alimentos. Para todos los demás judíos era el tomar los alimentos de la Pascua, pero en esta ocasión Jesús instituyó la Santa Cena,
que tú recordarás que es lo que hacemos en el templo cuando nosotros estamos dispuestos a dejar nuestros pecados y a estar en comunión con Dios. Y solamente se puede hacer cuando realmente tienes esa disposición. Así que Jesús empezó a decir que ahora ya no iba a ser tomada la Pascua recordando la salida de Egipto, sino recordando el sacrificio que Jesús iba a hacer por cada uno de nosotros en la cruz, donde el pan simbolizaba su cuerpo y el vino su sangre. Y después de esto siguieron permaneciendo juntos durante un tiempo en aquella noche. Pero Jesús les dijo a sus discípulos que uno de ellos lo habría de entregar. Y se pusieron tristes y empezaron a preguntarse quién sería, porque ellos no querían traicionar a su maestro. Sin embargo, cuando terminaron de cenar, ellos se fueron a un lugar al cual Jesús estaba acostumbrado a ir a orar. Los discípulos no se acordaban para nada lo que él ya les había dicho antes, que él iba a morir, pero que iba a resucitar. Para los discípulos era como una noche más, pero sí notaron que Jesús estaba un poco extraño. Y fue solamente con 4 de sus discípulos más especiales al lugar a donde iba a orar y les dijo: esperen un momento acá, velen conmigo en lo que yo voy a ir a orar a mi Padre. Y entonces, lo que Jesús oraba, pues ¿qué creen que ocurrió con los demás discípulos? Sí, lo que nos pasa a nosotros cuando de repente vamos a la velada de oración y estamos orando y se quedaron dormidos. Entonces Jesús va hacia ellos y les dice: ¿no podéis velar 1 hora conmigo? Dice, tienen que orar para que no entréis en tentación. Y nuevamente Jesús fue a orar y él estaba pidiendo a su Padre de que le fuera posible pasar ese trago amargo, pero que no quería que la voluntad de Jesús fuese hecha, sino la voluntad de su Padre. Y nuevamente regresó y sucedió que estaban durmiendo los discípulos. Después llegó Judas, el que le traicionó. ¿Te acuerdas que vimos en las primeras imágenes las monedas? Dijimos que fueron 30 monedas de plata. Pero no llegó solo, llegó con gente, llegó con soldados y entregó a Jesús, lo traicionó. Y Jesús fue llevado ante las autoridades y lo llevaban de un lado a otro con los fariseos, con los saduceos, con el Sanedrín, con el sumo sacerdote. Bueno, la idea era que fuera hallado Jesús culpable para que pudieran ellos crucificarlo y de esa manera darle muerte. Y finalmente fue llevado con el gobernador, que nos dice la Biblia que fue Poncio Pilato. Él sabía que Jesús era inocente, sin embargo, dado la multitud que estaba aclamando a Jesús que fuera crucificado, decidió darlo a ellos y que ese fuera el juicio por el cual Jesús fuera declarado culpable. Pero Jesús no había cometido ningún delito. Esto ya estaba escrito de que Jesús tenía que sufrir en la cruz por ti y por mí. De tal manera que fue entregado, le dieron una cruz que llevara cargando, le pusieron en su cabeza una corona de espinas que hizo que su cabeza sangrara. También se burlaron de él porque él, que se reconocía como rey, los demás empezaron a burlarse diciéndole: el rey de los judíos, y le pusieron una especie como de capa y empezaron a insultarlo. Y fueron caminando a las afueras de Jerusalén hasta llegar al monte Gólgota, donde le crucificaron en medio de otros 2 ladrones, los cuales sí habían sido criminales. Y ocurrió que de esta manera Dios hizo que su Hijo sufriera por el pecado que tú y que yo merecíamos. Y que si te has dado cuenta, Dios no nos ha dado ese castigo del cual éramos merecedores, sino que todo eso cayó sobre la persona de Jesús. Y estuvo desde las 12 del día hasta las 3 de la tarde. Y se hicieron tinieblas. Y la gente estaba preocupada porque era algo que no se había visto. Pero para terminar, hemos de decir
que los amigos de Jesús, los discípulos, estaban muy acongojados. Las mujeres que le servían también. Y fueron pocos los que le siguieron hasta llegar a la cruz. Y hubo momentos muy difíciles para Jesús. Y te acordarás que también vimos unas esponjas que se usaron para querer darle vinagre a Jesús, el cual era como un sedante para que no sintiera tanto dolor. Pero Jesús lo rechazó porque era necesario que él sintiera todo ese dolor. Pero también vimos los clavos, los cuales lo sujetaron de sus manos y de sus pies a aquella terrible cruz. Pero finalmente, cerca de la hora en que Jesús murió, nos dice la Biblia que el velo del templo se rasgó en dos, como en el dibujito que vimos. Eso significaba que ya no iba a ser una división entre los hombres y Dios, sino que a través del sacrificio de Jesús en la cruz, cada uno de nosotros podíamos acercarnos libremente a Dios. Pues este es un resumen de todo lo que ocurrió en aquella semana, pero no termina aquí. Los enemigos de Jesús pensaron que con su muerte había acabado todo, pero venía algo muy glorioso, el cual le da significado a todo esto que ocurrió, pero que también le da más significado a la fe que tenemos nosotros por haber creído en Jesús. ¿Quieres saber qué fue lo que ocurrió después? Bueno, pues no te lo pierdas y quédate con nosotros para el siguiente domingo, porque vamos a ver qué fue lo que sucedió. Nos vemos el siguiente domingo, que es el domingo de resurrección. ¿Te parece? No olvides darle like, compartirlo con tus conocidos y suscribirte para que puedas conocer todas las lecciones que vamos a ver más adelante. Hasta la próxima.